Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos a un capítulo más en donde abordaremos una temática pues un poco diferente, un poco similar también a la que tuvimos el capítulo pasado. Justo esta es la segunda parte del podcast Nombrando la Violencia. Y bueno, para este capítulo me gustaría iniciar presentando a mi compañera. Ella es la psicóloga Laura García, actualmente pasante de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella ha realizado diversas actividades académicas y profesionales, así como se destaca su participación activa en diferentes cursos como salud mental y adicciones, perspectiva de la reforma, adaptación y compromiso. Ha impartido clases de comprensión lectora, realizó un voluntariado en Enlazando Emociones, recibió una mención honorífica en el quinto concurso de juegos de neurociencias y ha realizado prácticas supervisadas en terapia emocional conductual. Actualmente su trabajo reside en poblaciones clave con niñeces y adultos. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Hola, hola, buenas tardes. Me siento muy feliz y muy contenta de poder participar en este nuevo episodio que vamos a tener y pues ahora sí no que compartir pues un poquito de lo que sabemos con respecto a este tema y pues me siento muy contenta. De acuerdo, muchísimas gracias. Igual es un gusto para todos nosotros tenerte aquí. Realmente es muy grato el tener tu presencia y también contar como con todos estos saberes que nos puedes ir como induciendo y también todos estos conocimientos que pues justo tu vasto conocimiento nos va a servir muchísimo, ¿no? Y bueno, de igual manera me presento, su servidor Abraham Resendiz, estudiante de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, orientado al trabajo con disidencias y diversidades sexogenéricas, el trabajo de violencias, masculinidades, sexualidad integral humana y trabajo en consumo de sustancias con perspectiva de reducción de riesgos y gestión del daño. Actualmente soy becario de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en el programa integral de trabajo con hombres. A lo largo de mi formación he realizado diferentes pasantías y prácticas, por ejemplo, en el programa de promoción y prevención de la salud mental en estudiantes de la Facultad de Derecho, de igual manera en el programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología y diferentes cursos que han ido orientados hacia las violencias de género, el consumo de sustancias, entrevista motivacional y el desarrollo de intervenciones con perspectiva de género y de diversidades sexogenéricas. Y bueno, con esto pues justamente me gustaría recopilar un poquito de todo lo visto el capítulo pasado. En este capítulo logramos incidir un poco en la formación, la replicación y también hablamos un poco de la normalización de la violencia. También pudimos abordar un poco más la violencia como tal. Es nombrado un problema de salud pública actualmente. También podemos ver sus variantes, también los tipos de violencia y la misma construcción sociocultural que se puede ir gestando en esta construcción de violencia, ¿no? Y bueno, también en este primer capítulo hubieron diferentes preguntas y dudas que permitieron también abrir la discusión nuevamente, dando respuestas como a estas preguntas que quedaron un poco al aire, que tal vez no quedaron al 100% concretas, pero que justo en este capítulo vamos a intentar como más y dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Y bueno, justamente que aquí me gustaría bien importante como preguntarte a ti, Laura, un poquito de qué es la violencia para ti, cómo podrías definir un poco la violencia. Claro, justo, ¿no? En esta cuestión considero que es un tema bastante amplio, pero la violencia se va a centrar justo en estas agresiones, tanto verbales o no verbales que llegamos a tener hacia la otra persona. Y también es entender y situarnos un poquito más en nuestro contexto actual en el que estamos, porque sin duda alguna México es un país pues un tanto violento, ¿no? Entonces a veces llegamos a no percibir cierto tipo de violencias por lo mismo que se ha normalizado. Claro, claro, y como bien dices, ¿no? Tal vez mirar en dónde estamos parados. A nivel Latinoamérica ha sido como, pues justo mencionado como un problema de salud pública. Y en México, sobre todo, pues podemos ver también como que ya es un foco rojo, ¿no? Que justamente está dando respuesta a ya todas estas violencias, estas acciones, estas conductas que se están gestando un poco y que justamente pues ya están siendo alarmantes en las diferentes poblaciones. Y justamente como hablando un poquito más de México, pues justamente en el capítulo pasado hablábamos también un poco de estas herramientas o estas
los recursos que ya se han generado para poder identificar esa violencia, ¿no? Algunas de las preguntas iban más enfocadas a cómo puedo darme cuenta, cómo puedo notarlo, o inclusive cómo puedo ayudarle a otra persona, justo como para brindar esa información para que se pueda dar cuenta de que tal vez esas situaciones, esas conductas o incluso esos no haceres llegan a ser pues violentos, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez, Laura, tú has escuchado acerca del violentómetro? Sí, totalmente. De hecho, es una forma un tanto gráfica de ver, ¿no? O sea, hasta qué punto estamos pasando o en qué punto nos encontramos a nivel de violencia. Porque en esta, bueno, lo que intenta es como ir checando, ¿no? Porque regularmente entendemos que la violencia ya es con estos gritos, con golpes, con varias acciones físicas, pero todo empieza regularmente desde un inicio, con lo que viene siendo bromas hirientes, chantajes, ofensas, burlas, e incluso también se puede ver una forma pues un tanto de silencio, ¿no? O sea, con esta cuestión de aplicar a veces la ley del hielo. Y este violentómetro lo que nos va a ayudar justo es como ver estas pequeñas señales en algunos aspectos cuando nos están indicando, cuando algo no nos hace tanto clic de una situación que bueno, tal vez esta broma no fue tanto una broma, sino más bien fue como un chiste muy agresivo hacia mi persona y es importante aprender a identificarlos. Entonces, como para puntualizar un poquito, pues es como una forma no gradual que vamos viendo, que desde un inicio empezamos con bromas, con chistes, posteriormente va a ir subiendo, 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 hasta llegar a un punto de los golpes, de las agresiones, pues más físicas. ¿Usted qué Claro, opinas? sí, justamente como tú bien mencionas, pues es una forma un poco más gráfica de poder como tener ahí la violencia, ¿no? Tal vez estos tipos de violencia y también estas conductas más cotidianas, que justo como bien mencionabas, ¿no? Tal vez ya no solo fue una broma, sino tal vez ya fue un comentario muy hiriente o un comentario que lleva directo a atacarme, ¿no? Y justamente también lo uno un poquito con esto que decías hace unos momentos, ¿no? El ver en dónde estamos parados. Ahorita como en México, justamente, el violentómetro surgió a partir de una investigación que se realizó en 2009. Esto fue justamente por el Instituto Politécnico Nacional y pues digamos, esta coordinación que se dedica más a la gestión con perspectiva de género lograron como agrupar y también condensar un poco estas conductas que se vivían en el noviazgo, ¿no? Justo esta investigación se centraba más en estas actitudes, en estas formas de llevar ciertas relaciones que inclusive llegaban a ser violentas, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el que estas respuestas a través de esta investigación, pues lograron fungir como una gran herramienta que actualmente nos está funcionando mucho, ¿no? Que es este violentómetro. Y pues justo como decías, ¿no? Este violentómetro, algo muy importante a mencionar, es que va desde ciertos niveles, ¿no? Muchas veces se coloca como hasta abajo, partimos justo por esto que tú mencionabas, ¿no? Las bromas más hirientes, el chantaje, muchas veces se coloca la violencia psicológica como en primer lugar, ¿no? Porque muchas veces algo que sucede es que, y lo hablábamos un poquito el capítulo pasado, siempre nos vamos más hacia, pues tiene que haber moretones, tiene que haber sangre, tiene que haber alguna marca física, ¿no? Para poder hablar de violencia. Pero pues realmente, como va escalando, digamos, esta violencia física muchas veces ya se presenta cuando estamos en niveles muy altos. Cuando estamos en un nivel más bajo se empieza a presentar desde esta violencia más psicológica, con estos chantajes, con este, te aplico la ley del hielo, ¿no? Que justamente lo hablábamos igual un poquito el capítulo pasado y ahorita tú lo retomabas mucho, ¿no? Eh, También es violento el dejar de hacer cosas, ¿no? En este caso te dejo de hablar y a través del dejarte de hablar te estoy castigando para que de esa manera pues regreses tú y yo pueda ejercer como este control hacia ti, ¿no? Entonces, algo bien importante de este violentómetro también es que justo va como enumerando y enunciando desde la violencia psicológica, la violencia emocional, también la violencia tal vez vicaria, inclusive la misma violencia pues ambiental que se puede ir gestando y que sobre todo en los puntos más altos
justo ya vienen como estas violencias más en el ámbito sexual y también estas violencias enfocadas hacia lo físico, ¿no? Que justo algo bien curioso y que creo, considero como bien importante es que el clímax o el punto más alto del violentómetro justo es la muerte, ¿no? El llegar a asesinar, cometer homicidio o en muchos casos feminicidios, ¿no? Entonces justamente creo que es como bien importante porque como tú decías, ¿no? Tal vez es como un termómetro, ¿no? Que de pronto mientras más va subiendo, pues nos acercamos más hacia algo peligroso, ¿no? Y de pronto también, algo que es bien importante de este violentómetro es también poder, pues, empezar a nombrar, ¿no? Aquello que de pronto sí vivimos en la vida cotidiana y que puede pasar desapercibido. Pero ya tal vez con esto, pues lo podemos ir como colocando en donde va entrando también tal vez aquellas conductas, aquello que no nos parece, ¿no? Y como bien decías, tal vez algo no me hizo clic, entonces tal vez ahí tengo que ir a checar un poquito esta plantilla que justo me puede ayudar muchísimo más para poderlo ir nombrando. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿a ti qué te pareció un poco más curioso de este violentómetro tal vez? Justo, lo que se me hizo, o sea, como que me empezó a hacer así como mucho sentido, ¿no? Fue que empezamos como con cosas así como muy normalizadas, que son con estas bromas. Pero creo que también aquí, o sea, esto es como un estándar, ¿no? O sea, como hemos medido a través de estas generaciones la violencia. Cuestión de verlo más internamente desde nuestra individualidad. Para nosotros, ¿qué implica la violencia? ¿No? Y es como cuestionarnos a nosotros mismos y trazar nuestro propio violentómetro. ¿Qué es lo que yo considero como violencia? Y tal vez ahí es como una forma también de autoconocimiento que nos permite, pues, de cierta forma, evitar ciertas situaciones. O incluso tal vez no la podemos evitar, pero ¿cómo podemos hacerle frente tal vez a estas situaciones? Claro, claro, y justamente como bien dices, ¿no? De pronto tal vez hacer esta introspección pues me puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque también pues de pronto podemos hablar de las violencias que recibimos, pero también el qué tipo de violencias puedo yo ejercer, ¿no? Porque como bien decíamos, ¿no? Tal vez desde empezar con una mentira, con una broma, con un chiste que puede llegar a lastimar, pues de pronto como tú decías, ¿no? Está tan normalizado que de pronto ya lo hacemos inconscientemente, ¿no? Tal vez esta forma de volver como a hacerlo consciente, pues nos va ayudando también a ir como haciendo y contrarrestando un poco esta violencia, ¿no? Y justamente también algo que me parece como muy importante mencionar es esto que decías, tal vez la violencia es como muy subjetiva para todos, ¿no? Porque de pronto existe como este estándar, pero que para cada quien puede tener un nivel más significativo algún tipo de violencia que otros, ¿no? Tal vez hay personas que la violencia física nunca la van a vivir o que no la han vivido, pero sin embargo la violencia psicológica de pronto tal vez es su clímax, ¿no? De pronto tal vez ese es como el punto más alto de ellos. Entonces, hay un ejercicio muy lindo que justamente pues me gustaría como llevar a las personas que si en algún momento lo pudieran realizar. Es eso, tal vez aplicar nuestro propio violentómetro, ¿no? Desde esas actitudes, desde esos comentarios, tal vez desde esas vivencias que no nos agradan, que no nos gustan, pero que podamos jerarquizar un poquito, ¿no? Tal vez a qué le doy más peso y a qué hasta cierto punto ya no hay como un límite, sin embargo, como eso nos ayuda de nuevo como a ir gestionando tal vez eh, cómo puedo ir sobrellevando esta violencia, hasta dónde permito, tal vez hasta dónde ya no permito, tal vez hasta dónde yo me estoy pasando y tal vez hasta dónde ya no debo de transgredir, ¿no? Entonces, tal vez ese sería un ejercicio muy lindo, ya que pues justo nos lleva a poder hacer más conscientes este tipo de violencias. Y realmente considero que podría ser una buena herramienta que a cada uno de nosotros nos podría como funcionar en nuestra vida cotidiana. Una vez tú, Laura, has como intentado gestionar un poco tal vez como qué tipos de violencias o cómo podrías tú hacer tu acomodo en cuestión del violentómetro personal. Claro, ¿no? Y justo esta fue una de las cosas de las que abordé en algún punto de terapia, ¿no? O sea, ir como identificando. Por ejemplo, yo sí me llego a pasar delante estas acciones cuando o sea, cuando empiezan a hacer estos comentarios un tanto pasivo-agresivos a veces, o bromas muy hirientes, es como de,
no, y me alejo de esa situación, o incluso aquí viene también una cuestión más de los límites, que regularmente entendemos como esta cuestión de forma de alejar a las personas, pero tal vez es otra forma que me permite a mí conectar contigo, o sea, de qué otra forma podemos conectar que no sea de esta forma, y también comunicárselo, ¿no? En algún aspecto de que ya te haya sido muy incómodo, pues aprender a comunicarlo, y esas son algunas habilidades que se van adquiriendo a través del tiempo y en constante práctica. Sin embargo, yo creo que sí, eso es como uno de mis puntos así como muy rojos de no, comentarios pasivo-agresivos, no, bromas siguientes, no. Posteriormente pues ya viene, ¿no? Lo que viene siendo pues un tanto de conductas que bueno, en lo personal pues no me ha tocado vivirlas, pero si en algún punto se llegan a presentar, obviamente es como, no, o sea, no, no dejo como de lado. Claro, claro, y bien importante esto que dices, ¿no? Justo el poner estos límites, y me gustó mucho y me gustaría retomar esto que tú decías, ¿no? También es el poder conectar con alguien de otra manera, ¿no? Porque de esa manera te digo hasta dónde sí, hasta dónde no, y sobre todo, pues, existe también como este punto de el tener el permiso de la otra persona, ¿no? Cuando hablamos de este consentimiento en el que la persona accede, pues digamos, es parte de sus propios límites. Pero cuando ya existe un no, o cuando existe una negativa por parte de esta persona, pues entonces ahí es cuando también existe este límite, ¿no? Hasta donde sí puedo, hasta donde ya no, y sobre todo, pues, de qué otra manera entonces lo podemos hacer, ¿no? Encontrar otras alternativas. Y me gustó mucho esto que dices, ¿no? Porque muchas veces sí se tiene como muy estigmatizado que un límite es siempre para alejar a todos. Un límite siempre te va a llevar como a que las demás personas ya no sigan haciendo, que ya no sigan como estando contigo. Sin embargo, pues justo como bien decías, es una manera de conectar, pero de formas diferentes, ¿no? Y me gustó Totalmente. muchísimo esto. Y justamente, ¿no? También un poquito ligado a esta cuestión más, también algunas preguntas que recibíamos mucho era tal vez yo qué puedo hacer frente a amigos, amigas que están sufriendo, que están pasando por estos círculos de violencia, ¿no? Y que de pronto no sé tal vez cómo actuar, de qué manera poder incidir. Y pues no sé, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas acerca de esto? Pues es que, o sea, aquí una forma de actuar que podemos llevar a cabo es esta cuestión de tener pues una actitud compasiva hacia estas personas, ¿no? Ser esta, bueno, creo que aquí va mucho el tema de las redes de apoyo, ¿no? De construir estas redes de apoyo en la que nosotros nos sintamos a gusto contando ciertas experiencias de las situaciones de las que estamos pasando y cómo es que nosotros podemos validar y compartir ese sentimiento, ¿no? Porque tal vez en algunos aspectos es como de, no, no estoy llorando, estamos llorando, o estamos tristes, ¿no? Es recibir este acompañamiento. Desde el acompañamiento puede ser simplemente estar ahí con esa persona, acompañando su dolor, validando, estar ahí, ¿no? O sea, hacer presencia de nosotros en ese sufrimiento de la otra persona. Porque a veces en una cuestión de salir de la violencia, en algunos aspectos para algunas personas llega a ser muy complicado y es totalmente entendible por toda la situación en la que se encuentran. Sin embargo, simplemente es estar ahí. Eso es como yo lo vería. Claro, justamente como bien dices, ¿no? El poder estar para la otra persona también es brindar ese acompañamiento, ¿no? Tal vez no vas a llegar directamente a incidir, como por ejemplo en la relación, en el vínculo que tal vez está viviéndose desde la violencia, pero lo que sí podemos hacer es acompañar, estar ahí para esa persona, ¿no? Y justamente diversas investigaciones justo han apuntado y han demostrado que justo las redes de apoyo en la vida cotidiana, en la misma vida cotidiana y también un poco como en estas situaciones de crisis, en estos momentos en los que hay puntos de quiebre, pues sobre todo ayudan y pueden también gestionar de una mejor manera como toda la situación. Y de esta manera también ayuda o permite hasta cierto punto como ir identificando tal vez estas redes, ¿no? Esta construcción de redes, que pues justamente pueden ser desde familia, amigos, compañeros, maestros inclusive, ¿no? Desde propios vecinos, sobre todo también estas redes de apoyo me parece como bien importante, que también podemos verlas desde ciertas instituciones, también desde diversos lugares, inclusive también desde muchas ideologías y muchas creencias.
Muchas veces el colectivo o muchas veces esta forma más comunitaria de poder vivir ciertas ideologías, ciertos pensamientos, ciertas filosofías, también es encontrar como una red de apoyo en donde nos podemos justamente como conjuntar y justamente de ahí poder como tener este acompañamiento, ¿no? Y creo que es bien importante porque de igual manera veo un poquito que pues muchas veces estas redes de apoyo pues también de pronto se pueden ver muy difusas, ¿no? De pronto el decir cuáles son tus redes de apoyo o puedes decirme cuáles son estas redes de apoyo con las que cuentas, pues de pronto te puedes quedar como, pues no tengo, Claro, ¿no? sí. Claro. Y sí es como bien complejo irlas viendo, ¿no? Irlas notando, pero que creo que hacer este ejercicio tal vez de, pues desde la confianza, ¿no? ¿A qué personas les puedo contar? ¿Con qué personas me puedo acercar? Tal vez qué personas me podrían apoyar, qué personas han estado en algunos otros momentos y me han brindado como ese soporte. Tal vez vernos también a nosotros como esas redes, ¿no? De pronto a quién he ayudado, a para quién he estado, para quién no he estado, qué cosas también yo puedo sostener, ¿no? Porque también de pronto en el ser esta red de apoyo, pues también me puedo caer con la persona, ¿no? Tal vez si en ese momento no estoy yo soportándome y no puedo soportar a otra persona, pues realmente ahí es complejo, ¿no? También es una responsabilidad de poder decir, ¿sabes qué? Si estoy aquí para ti, tal vez no te puedo como en este momento abrazar completamente, sin embargo sí te puedo sostener, ¿no? Entonces creo que también es como bien importante eso y a mí me gustaría preguntarte un poquito a ti, Laura, ¿tú cómo has vivido un poco esta cuestión de las redes de apoyo? Bueno, pues algo como que me gusta hacer mucho una analogía, ¿no? Es como este colchoncito, o sea, que tenemos donde cuando caemos, pues no caemos así que en el piso, sino tenemos así como un soporte que está ahí, o sea, y por ejemplo en mis redes de apoyo, ¿no? Están, pues, así lo que son mis amigos, mi familia, y son justo con las personas con las que yo me siento en confianza y sé que abrazan como mi sensibilidad como humana. Y esto es lo que ha fomentado que yo me desahogo, incluso que digan, no, pues sí me siento de tal forma. E incluso tal vez no necesariamente te tienen que apoyar como de tal una forma, sino simplemente estar ahí. Y en muchos aspectos es como de, pues bueno, no, yo también me siento triste, sí, yo también. Entonces, pues nos acompañamos en este dolor y estamos ahí. Entonces, es así la forma en cómo yo vivo mis redes. De acuerdo, sí, justamente como dices, ¿no? Tal vez no muchas veces se necesita de un apoyo, tal vez desde lo físico, o tal vez algo más material, sino el simple hecho de estar ahí presentes, pues ya está generando, ¿no? Como un impacto en nosotros. Y justo como algo que me gustaría también traer un poquito a la mesa, que está como muy relacionado con estas redes de apoyo, es hablar de un término que no sé si alguna vez has escuchado, que es la ternura radical. Sí, bueno, justo, ¿no? Este término, o sea, por lo que sé, viene más como en los conceptos del feminismo, ¿no? Que es aquí como una forma de, pues, en un sistema que regularmente se castiga el hecho de mostrarnos sensibles, donde te dicen, se invalida todo el tiempo de no, no llores, ¿por qué lloras? ¿Estás mal? ¿Qué tienes? ¿No? O sea, como que siempre se está castigando esta parte. Lo que trata este concepto es como de, bueno, o sea, aquí está bien que llores y te intentan validar, que en muchas ocasiones tal vez algunos ya lo han aplicado de manera consciente o no consciente de este término, pero que están, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Y es una forma de, pues muy, pues así como revolucionaria hasta cierto punto, de sobrevivir en un ambiente pues como México, ¿no? Donde se encuentra mucha esta cuestión de la violencia y donde expresarnos a veces llega a ser castigado. Entonces aquí pues se abrazan en esta cuestión. Claro, claro, justo como bien dices, ¿no? Tal vez esta ternura radical viene también de diferentes filosofías, de diferentes estructuras. Una de ellas es justo como este movimiento más feminista, también estos movimientos que se han presentado desde, por ejemplo, el colectivo trans, también un poco desde los colectivos disidentes, que se gesta justo como esta revolución ante ese control patriarcal, ¿no? Que de pronto sí es estas emociones que viven como flor de piel, de pronto son como necesitas controlarlas. Y sobre todo, pues también de pronto viene esta competencia, ¿no?
si te pones sensible frente a otras personas, pues te vas a ver vulnerable. Y el vernos vulnerables a veces nos cuesta, ¿no? Pero Claro. justamente creo que de ahí viene el estoy sintiendo tu dolor, estoy sintiendo la emoción contigo. Y como le estamos sintiendo, viene desde ese amor, ¿no? Tal vez el enternecer justamente es algo muy humano, es algo con lo que justamente pues nacemos y de esa manera pues vamos transgrediendo un poco este sistema patriarcal que justamente va rompiendo esas viene más un acompañamiento, que justo viene más pues el ir sanando también a través de estas acciones desde la amorosidad y sobre todo pues también fortalecer pues estas redes e ir construyendo como todo un entramado, ¿no? Justamente hay una analogía que me gusta mucho y no sé si tú conoces que es un urdimbre. Pues sí, es como esta forma de cómo vamos hilando, ¿no? Cómo vamos haciendo la unión de ciertos tejidos. Y, o sea, bueno, justo con ese tema de las redes de apoyo es lo que vamos haciendo, ¿no? Poquito a poquito vamos juntando y se va generando toda una red de apoyo que en nuestros momentos de vulnerabilidad o incluso pues, también no compartir esta cuestión de la alegría, porque regularmente siempre hablamos como las redes de apoyo cuando estamos tristes, pero no, simplemente también es para compartir estos momentos felices, es como se va formando poco a poquito, pues mediante pues de diversas prácticas, ¿no? De estar ahí con estas personas, de estar en contacto, es como vamos hilando poco a poco. Claro, sí, justamente como bien dices, ¿no? Este término de hilar. Eh, una urdimbre justamente es cuando se une un hilo o una puntada con otra, ¿no? Y de ahí, de ese punto de una urdimbre, justamente es el ver esta vida como un tejido, ¿no? Justamente a través de varias urdimbres, la idea es que vayamos creando este gran tejido que es colorido, que puede ser muy bonito, y que la idea es que cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, fungimos como esa urdimbre con otra persona, ¿no? O alguien más ha fungido como esa urdimbre con nosotros. Y la idea es que en algún momento este gran tejido nos pueda ayudar, ¿no? Justo en acompañamientos de crisis, en acompañamientos de nuestra vida cotidiana, desde el hecho de la celebración, desde el hecho del amor, ¿no? Entonces creo que ese es como un término muy lindo que justamente como que quería traer un poquito a la mesa porque justo de pronto cuando hablamos de violencia pues vemos que tal vez no podemos hacer nada, ¿no? Tal vez no podemos incidir más allá, ¿no? Pero con este término morosidad desde el crear comunidad, pues creo que es algo por donde podemos empezar, ¿no? Tal vez empezar a transgredir desde esas estructuras, pero comenzar a relacionarnos de formas muy distintas y muy diferentes, ¿no? Y bueno, justamente un poquito me gustaría ir hacia las preguntas que nos han estado realizando en este capítulo, que creo que es bien importante y hay algunas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Entonces Okay. me gustaría leerlas y justamente irlas contestando un poco entre ambos, ¿vale? Va. Yasmín nos pregunta, ¿la violencia siempre es progresiva o se puede tener un límite? ¿Qué opinas, Laura? Pues bueno, es que creo que es igual, ¿no? Dependiendo de la situación, porque en algunos aspectos cuando se llega en esta cuestión de las peleas, obviamente empieza pues primero con una comunicación agresiva, que es a través de los gritos, y posteriormente va a ir subiendo. Si no tenemos un buen manejo, un buen control de nuestras emociones, podemos llegar a que son a lo que vienen siendo pues a los golpes, ¿no? De que se van hacia los golpes, pero tal vez en algunos aspectos yéndonos hacia otros planos, por ejemplo, como más relacionado con respecto a los asesinatos, con arma de fuego, etcétera, pues estos ya son como de manera instantánea, o sea, simplemente lo hacen y esto también es una forma de violencia. Creo que esto va a ir variando dependiendo del contexto en el que se esté dando, pero regularmente en situaciones cotidianas, por así decirlo, pues sí se llega, ¿no? Como ir subiendo poquito a poquito. Claro, claro, y como bien dices, ¿no? Depende mucho de tal vez la relación, los vínculos, el mismo contexto, ¿no? Pero creo que algo bien importante es, tal vez si notamos que va progresando, tal vez como con este violentómetro, ¿no? De pronto inició de esta manera, está escalando poco a poco, podemos hablar de que en algún momento sí, sí puede, pues, irse hasta arriba, ¿no? La idea justamente es esa, identificar en qué momento podemos parar, en qué momento tal vez podemos cambiar algo
Pero claro, la violencia es algo que va creciendo. La violencia es algo que se está gestando diariamente, que claro que en algún momento puede disminuir, pero también puede incrementarse, ¿no? Entonces, creo que tal vez hablar de pronto de un límite, justamente lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Tal vez estos límites los vamos colocando nosotros, y de esa manera, pues vamos como asegurándonos de que ya no escale, pero por sí mismo de pronto la violencia es un fenómeno que tiende mucho al crecimiento, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto, pero también sobre todo como ir nosotros también colocando y vislumbrando esos límites que tal vez nos ayudan como a frenarla poco a poco. Y bueno, justamente de igual manera Yasmín nos pregunta un poquito, ¿es un contexto, en un contexto sexual decirle al otro alguna palabra altisonante pero consensuada sería catalogada como violencia? Pues es aquí más bien como el término que nosotros consideremos como violencia, ¿no? O sea, si para ti eso pues no es violento y no lo percibes como violencia, porque de cierta forma es una costumbre, pues podría ser que no, pero tal vez para otra persona podría ser un acto sumamente violento. Claro, claro, y justamente como dices, ¿no? El preguntar, el hablar, justamente es lo que nos lleva como a través de la comunicación a una resolución. Esto que está como gestándose tal vez en ese momento, ¿no? Si la persona me lo pide, pero para mí, a pesar de que me lo está pidiendo o solicitando, no me crea una comodidad, tal vez estamos hablando de que sí se están violentando o se está hasta cierto punto vulnerando también tu propio sentir, ¿no? Entonces la idea justamente es poder ir también gestionando un poco desde donde sí existe o bueno, existe un permiso, pero también yo hasta dónde doy ese permiso, ¿no? Hasta dónde me doy ese permiso a mí también. Y como también decías, ¿no? Depende mucho del contexto de cada persona. De pronto tal vez una palabra altisonante puede ser algo muy normalizado, ¿no? Pero que de pronto a otro le genera mucho ruido. Entonces, digamos, desde lo consensuado podríamos hablar de que si ambos están de acuerdo, no caeríamos tal vez en la violencia. Sin embargo, cuando existe una incomodidad o existe alguna otra forma de verse de alguna parte, pues claro, ¿no? Ahí ya podríamos poner un poquito, un foquito rojo como de qué está sucediendo y sobre todo tal vez como hacer esta introspección, ¿no? Claro. Y bueno, justamente también Betania nos pregunta un poquito, en la relación de pareja, donde hay una diferencia de jerarquías, como por ejemplo jefe-empleado, médico-paciente, o inclusive la diferencia de edad muy marcada, puede catalogarse como violenta. Pues yo considero, bueno, desde mi punto de vista que sí, ¿no? Porque aquí juega en una cuestión de roles, que pues sin duda, ¿no? Actualmente, pues en nuestro sistema y como Estado, pues regularmente ciertas profesiones con un peso, ¿no? E incluso, por ejemplo, hay ciertas profesiones en las que son como, por ejemplo, ¿no? De doctores, etcétera, que regularmente a veces suelen pagarles mejor cuando son profesiones donde hay más hombres. Cuando hay más mujeres suele pues pagarse menos, pero es por toda esta cuestión de nuestro sistema en el que nos encontramos actualmente. Claro, claro, y justamente también pues aquí vemos como estas relaciones de poder, ¿no? De pronto, pues sí, ¿no? Tal vez el visualizar que estamos como en roles distintos, ¿no? En donde tal vez existe una superioridad por parte de alguna persona por el rol que está adquiriendo, ¿no? Tal vez retomar como este ejemplo de tal vez médico-paciente, de pronto pues la persona desde su profesión pues está ejerciendo este poder, ¿no? En donde yo conozco, tengo información tuya, tengo información delicada, tengo muchas maneras tal vez de poder causar un daño, inclusive caer en un chantaje. Pero pues sobre todo creo que aquí entra como de nuevo mucho la comunicación, ¿no? En donde las partes tienen que llegar a un mutuo acuerdo y a través de ese acuerdo pues justamente lograr algo consensuado. Pero en un primer momento, cuando hablamos de estas situaciones o relaciones de poder, pues realmente hay que preguntarnos qué tan viable o qué tanto me va a ser favorable para mí, ¿no? De pronto tal vez estar desde
un concepto más inferior, debido a que casi siempre es cuando en esta relación de poder pues son las personas que se ven más afectadas, ¿no? Entonces considero que también el vislumbrar qué tanto me puede llegar a afectar, qué tanto puede incidir en mí esta persona con el poder que se le está brindando, y sobre todo también, ¿no? Si la persona gestiona ese poder y lo puede disipar, ¿no? Tal vez no es un, te estoy hablando desde mi rol como médico, y también el notar, ¿no? Tal vez de pronto si separa los roles o si continúa desde esa supremacía, tal vez en el poder como gestionar o poder atacar o inclusive también dañar, ¿no? Porque ahí sí ya estaríamos hablando de pues, una relación que ya está Claro. entrando en un círculo de violencia, ¿no? Y bueno, justamente retomando una última pregunta, igual Jazmín pregunta, ¿se puede ser violento de manera indirecta? En México hay una cultura machista. Cuando me manda mi madre a hacer el desayuno a mi hermano y él permanece pasivo a esta orden, él también es violento. O sea, como ser violento desde la pasividad. Ay, ¿no? Sí, sí, justamente. Creo que apunta un poco más hacia eso, ¿no? De pronto entendemos que la cultura en México, justo como bien mencionaba Has, era pues o es muy machista, ¿no? En donde cuando yo doy una orden, de pronto pues se acata, ¿no? Pero en ese mismo acatar, existen otras personas que están involucradas que también pueden romper con este pacto, ¿no? Si yo me quedo callado, pues entonces por esa pasividad estoy dando por entendido que es algo que se debe de normalizar, es algo que está bien y es algo que se debe de replicar, ¿no? Pero cuando hacemos justo tal vez ya no ser un ente pasivo y pasamos a hacer este activismo justo desde pues no sé, tal vez yo puedo hacer otras cosas, tal vez yo lo puedo hacer, tal vez no es lo más ideal, o también brindar también nuestros puntos de vista, nuestras formas de pensar, inciden un poco tal vez en el que ya no se replique o ya no se normalice como este discurso, ¿no? No sé qué opinas de esto, Laura. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Con todo esto lo que has estado mencionando y entiendo tu punto. Y también considero que, pues justo, a veces la otra persona desde el otro rol no llega a ser tan consciente de esto, porque también, ¿no? O sea, muchas personas como de, bueno, yo no sabía que esto era violencia, yo no sabía que, o sea, hacer como tal chiste era violento, yo no sabía de la forma en que me estoy comunicando es violenta. Entonces, aquí creo que también es una cuestión de concientizar a las personas, ¿no? O sea, ver y que sean conscientes de estos roles y cómo es que a través de estos pueden ejercer cierto tipo de violencia. Y también es como desnormalizar lo normalizado. O sea, como ya no verlo tan así, ¿no? A la ligera. Claro, por supuesto. Justamente como dices, ¿no? El poder llevar a esta concientización, pues realmente pues ayuda y también sobre todo rompe tal vez con ya es que yo estaba por encima de tal vez este conocimiento, ¿no? Y que creo que esa es un poco la tarea que le toca a diferentes profesionales, el poder también brindar esta concientización, esta sensibilización, pero sobre todo que también nos puede ir tocando a cada uno, ¿no? Tomar esa responsabilidad de indagar, ¿no? De pronto tal vez yo no sabía que era violencia, pero tal vez si yo me informo a través de esa información, logro también romper un poco estas estructuras, ¿no? Y como bien mencionas, el hacerlo consciente, de pronto sí es bien difícil, ¿no? Porque tal vez nos coloca también en esta posición de yo ejerzo violencia, ¿no? Yo soy una persona violenta y a nadie le gusta ser señalado tal vez como una persona violenta, ¿no? Entonces, por supuesto que entiendo que sí viene también de este estigma que de pronto está muy presente y pues sí, tal vez también como ir gestionando estos daños que se van generando desde la violencia es eso, ¿no? Empezar a informarnos, empezar a ser más conocedores de tal vez esas violencias que pues sí están muy normalizadas, ¿no? Que de pronto en el contexto mexicano es muy común, pues vamos rompiendo esos pactos y esas estructuras que pues al final de cuentas violentan a muchas personas, ¿no? Hasta cierto punto les vulneran y de esa manera pues se siguen replicando. Entonces justo la idea es poderlo como ir gestionando, ¿no? Y pues un poquito el comentario que nos hace Jazmín es un poquito el mencionarnos, ¿no? Muchas gracias a ambos por compartir, muy lindo e ilustrativo. Creo que la idea de este tipo de podcast es justo llevar como un poco hacia la reflexión, la sensibilización y sobre todo también a la información, ¿no? Que de pronto pues puede estar como
muy compleja y la idea es como llevarlo más hacia algo cotidiano, hacia algo más sistemático, más tranquilo, que podamos justo como entender y comprender, ¿no? Tal vez de pronto como echarnos un libro pues de 2 horas es como bien complejo, ¿no? Pero pues digo, escuchar una plática de pronto, escucharlo más, inclusive desde el formato, ¿no? Tal vez ponerme los audífonos y escucharlo durante un rato, pues me puede ayudar más a entenderlo, tal vez que ponerme a leer, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, pues que la idea es que justo este tipo de podcast o este tipo de vayan gustando y que sobre todo les vayan generando también esa reflexión, ese pensamiento crítico que tal vez nos va llevando también a ir rompiendo como con esas estructuras, ¿no? Y la verdad es que creo que en este capítulo logramos contestar la mayoría de preguntas y de igual manera también sé que puede que queden algunas o que algunas otras vengan también de otro tipo de información que tal vez ya vimos o que ya tocamos como en el primer episodio, ¿no? Y que tal vez sería bien importante también como darnos la oportunidad de escuchar episodios pasados que también nos pueden ayudar como con este tema, ¿no? Y sobre todo agradecerte muchísimo a ti, Laura, por haber compartido el espacio, también estos conocimientos y los diferentes saberes que nos pudiste brindar. Creo que la verdad fue algo muy lindo y sobre todo agradecerte y espero que podamos prontamente compartir otro capítulo, ¿no? Para poder igual como ir gestionando y también ir brindando más herramientas, más conocimiento a las mismas personas que nos están escuchando, ¿no? Y sobre todo, invitaría un poco a las personas a que se queden pendientes de los próximos capítulos, también de las diferentes temáticas, inclusive si en los comentarios tienen como ideas de aquellas problemáticas que quisieran como que se fueran respondiendo, estaría como increíble también que nos lo pudieran hacer saber para nosotros también poder poner el ojo ahí, ¿no? Y a través de eso pues generar nuevos capítulos, nuevas temáticas y pues sobre todo para ir cerrando un poquito esta sesión me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo te vas tal vez tú un poquito, Laura? ¿Con qué cerrarías tal vez un poco tú? Claro, finalmente ya llegando a la parte de nuestro culmen de este podcast fue pues bastante nutritivo, ¿no? En una cuestión de a través de sus preguntas, a través de su habla, que tal vez no es así físicamente, sino con escritos que nos llegan a saber a nosotros, creo que es bastante bueno. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite, ¿no? También como cuestionarnos y saber contestar estas preguntas que pues tal vez en algunos aspectos no todas las preguntas van a tener respuestas y también está bien, no sé, no está bien en esta cuestión. Así que pues bueno, muchas gracias a todas, a todos por habernos escuchado en este podcast. Esperemos, bueno, seguir como trabajando en esto y bueno, si en algún punto quisieran que abordáramos de algún tema, alguna sugerencia que les gustaría o que les causa ruido, o sea, curiosidad por saber, con mucho gusto estamos aquí para justo para orientar, guiar y hacer más visibles ciertos temas que tal vez anteriormente no habían sido como pues puestos en mesa. Y también ¿no? Finalmente es como invitarlos un poquito más a la reflexión y saber qué preguntas ustedes mismos nos han realizado con respecto a estos temas, ¿no? Y tal vez a través de esto podemos cambiar nuestro papel en nuestro mundo, en tener tal vez un papel más activo o ser más conscientes de otras cuestiones. Claro, claro, pues sobre todo como bien dices, tal vez el que si existe alguna duda, alguna pregunta, justo pues aquí estamos para orientar, ¿no? Y sobre todo a través de estos podcasts pues se puedan ir como dando solución a estas temáticas que de pronto no se hablan y que pues esperemos igual vamos a estar pendientes ahí en los comentarios y pues sobre todo agradecerte muchísimo Laura y agradecerles también a ustedes, gracias a todos, todas, todes por haberse conectado, por haber compartido este espacio y sobre todo también por darnos la oportunidad, ¿no? Tal vez de escuchar y también de reflexionar, ¿no? Y bueno, justo para dar cierre un poco en este capítulo, pues justo me gustaría cerrar con esta frase que es de Elia García. Ella es una artista, una poeta, una pedagoga, una artista del performance, activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Y la frase dice así, existen discursos que laceran la piel. Debemos de defender la alegría, la rabia, la ternura radical, los sueños, la rebeldía de que existan otros mundos. Entonces, con eso nos despedimos y espero que haya sido de su agrado. Y bueno, les esperamos en algún otro capítulo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta luego.